La historia detrás del mito, el petizo orejudo. Su última víctima. Pocas historias perduran tanto en el tiempo como aquellas que se contaban para asustar, capaces de hasta erizar la piel. Esas sobre pérdidas de vida y locura que parecen crecer y completarse de boca en boca, al punto que algunos piensen que son mitos, que no pudieron haber ocurrido hechos semejantes. Pero lo cierto es que hay relatos famosos que sí ocurrieron, como el que escucharás hoy, que supera a cualquier película de terror. El nombre de Cayetano Santos Godino es uno de los más tristemente célebres en la historia argentina, aunque tal vez lo reconozcas más por su apodo, el petizo orejudo, un personaje real que con solo 15 años arrastraba una tenebrosa carrera delictiva. Todo salió a la luz un 3 de diciembre de 1912 en el barrio de Parque Patricios, Buenos Aires. Era una mañana calurosa y mientras el sol comenzaba a asomar, muchos niños salían a jugar en las calles y llenarlas de bullicio. Las mismas calles por las que Cayetano deambulaba con una inquietante calma, buscando la oportunidad para encontrar una víctima. Ese día, entre todos los niños vio jugando a Gesualdo Giordano, un pequeño de solo 3 años que había salido a jugar a la puerta de su casa, y una oscura idea comenzó a gestarse en su mente. Se acercó a él y con la promesa de comprarle caramelos, lo convenció para acompañarlo. Confiado en la aparente amabilidad de Godino, Gesualdito lo siguió hasta un almacén de la calle Progreso 2599, que en ese momento era atendido por la hija del dueño, una nena de 13 años. Cayetano se paró frente al mostrador y le pidió 2 centavos de caramelos. Le dio 2 a Gesualdo, salió y caminó con el chico hasta la calle Catamarca, pero en la esquina se detuvo frente a un gran terreno baldío de unas 8 hectáreas, un lugar donde había funcionado un antiguo homo de ladrillos. Allí, en medio de la soledad y el silencio, desató su monstruosidad. En cuanto llegaron, Gesualdo se dio cuenta que algo estaba mal y comenzó a llorar sin querer entrar al terreno, mientras el petizo lo sujetaba con fuerza. Después lo tomó con sus brazos y lo arrinconó dentro del predio, y luego tomó un violín y le dio 13 vueltas a su joven cuello. A pesar de los sucesivos intentos, Gesualdo no se rendía a perder la vida. Entonces, el petizo orejudo salió, pero antes lo ató de pies y manos y lo dejó en el pasto para ir en busca de algún objeto contundente. De regreso a la calle se cruzó con el padre del chico, el sastre del barrio, que lo buscaba desesperado. Imperturbable y con un tono cínico, Cayetano le recomendó que fuera a la policía a hacer la denuncia y siguió con su idea. Al regresar usando un clavo y las técnicas más atroces, el joven completó su plan con una frialdad sorprendente y después tapó su cuerpo con una chapa de zinc. Luego regresó a su casa, satisfecho, como si hubiera saciado su sed. El cuerpo de Gesualdo fue encontrado ese mismo día y el vecindario se llenó de horror y alarma. La gravedad de lo sucedido no tenía precedentes y las autoridades rápidamente iniciaron una investigación. Mientras tanto, esa misma noche, el autor del hecho asistió al velatorio, quizás como si fuera una técnica para no levantar sospechas, aunque, como descubrirían después, él simplemente era cruel hasta los huesos y quería ver el cuerpo de cerca una vez más.
Poco después, un testigo que había visto a Godino llevarse al niño fue clave para alertar a la policía. Los oficiales, al tanto de su historial, lo detuvieron rápidamente el 4 de diciembre, mientras estaba en su casa de Urquiza 1970. Entonces confesó haber sido él el que terminó con la vida de Gesualdo sin remordimientos y luego abrió las puertas a su mente perturbada y una serie de actos indescriptibles que desconcertaron por completo a toda la comunidad. ¿Quién era ese joven y cómo se había convertido en esa figura siniestra, capaz de arrebatar la vida de otros sin siquiera titubear? Y además, ¿por qué lo hacía? ¿Acaso estaba loco o realmente era un engendro de la maldad? Pequeño y siniestro. Para comenzar, el origen de su sobrenombre es bastante evidente cuando se observan las imágenes de Cayetano Santos Godino. Su rostro estaba enmarcado por unas enormes orejas, una característica física que lo haría tristemente famoso y que incluso llegó a ser analizada para determinar si tenían algún vínculo con su comportamiento. Pero la historia del petizo orejudo tiene que analizarse dentro del contexto en el que vivió. Cayetano nació un 31 de octubre de 1896 en el humilde barrio de San Telmo, aunque nadie de su familia lo recordaba ni festejaba cumpleaños. Como muchos en aquellos años, vivía en un conventillo y era hijo de inmigrantes italianos de bajos recursos que luchaban por sobrevivir en las duras calles de la ciudad. Sus padres eran incapaces de darle una crianza adecuada y en cambio lo sometieron a constantes maltratos. Cayetano creció con mucho menos cuidado que un perro, golpeado por su padre, Fiore, un farolero que actuaba por instinto y nunca por razón, y su hermano mayor Antonio, un joven alcohólico como su padre, que sufría epilepsia y no recibía tratamiento alguno. Tal vez incitado por su entorno, desde pequeño demostró sin reparos su violencia. Por ejemplo, se sabe que a los 7 años ya había comenzado a maltratar a pequeños animales, una señal temprana de lo que vendría después. A veces los quemaba, pues le encantaba el fuego, o los pinchaba en los ojos sin sentir el más mínimo respeto por sus vidas. Tenía 9 hermanos, pero solo los varones fueron al colegio porque no tenían dinero para enviar a todos. Al menos él fue hasta que tuvo 10 años, pero en su casa no hablaba con nadie. Cada día vagaba por las calles y luego regresaba al conventillo preparado para recibir maltratos hasta que se quedaba dormido en el piso. Si bien la familia se mudaba constantemente de conventillo en conventillo, buscando valores acordes a su bolsillo, en cada nuevo barrio, Cayetano replicaba lo que vivía en su casa. Molestaba a los nenes más chicos, los llevaba a lugares apartados y los tomaba fuerte del cuello para intentar asfixiarlos. Cada vez que pasaba algo así, los vecinos corrían a la casa a quejarse. Pero en algún momento, su padre se cansó, tomó su abrigo y fue hasta la comisaría del barrio. El oficial entonces escribió: en la ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de abril de 1906, compareció una persona, la que dijo llamarse Fiore Godino, ser italiano de 42 años, con 18 de residencia en el país, casado y farolero. Enseguida expresó que tiene un hijo llamado Cayetano, argentino de 9 años y 5 meses, el cual es absolutamente rebelde a la represión paternal, resultando que molesta a todos los vecinos, arrojándoles cascotes e injuriándolos, que deseando corregirlo en alguna forma, recurre a esta policía para que lo recluya donde crea oportuno y por el tiempo que quiera.
Cayetano estuvo 2 meses preso por portarse mal, aunque hasta ese momento no había delito. El 20 de junio fue devuelto regenerado al conventillo. Nadie sabe qué le hicieron a un nene de casi 10 años en la prisión. Pasaron años sin que nadie, salvo su preocupado padre, sospechara que aquel joven de orejas aladas, analfabeto y pirómano, finalmente se convertiría en alguien que terminaría con muchas vidas de manera serial. Uno de esos que, alimentado por la prensa amarillista y los relatos, a veces con cierta fantasía sobre el personaje, fue convertido en un monstruo de la época. Más que travesuras. El arte de terminar con vidas por placer. Esa frase sirve para comprender quién era realmente el petizo orejudo, quien después de ser detenido por la policía, confesó detalles de una saga de hechos. En total dijo haber terminado con 4 vidas, 7 tentativas de y 7 incendios intencionales. Su relato le permitió a las autoridades reconstruir los hechos que habían comenzado cuando tenía solo 7 años de edad. El 28 de septiembre de 1904 dejó en claro que su tiempo tras las rejas no había dado ningún resultado positivo, y de hecho, esa vez fue por más. Primero se llevó a fuerza de engaños a un pequeño de casi 2 años llamado Miguel de Paola y lo arrastró hasta un baldío para luego comenzar a golpearlo sin piedad. No conforme con eso, lo arrojó sobre un montón de espinas, dejándolo seriamente lastimado. Sin embargo, un policía que pasaba se percató de lo sucedido y llevó a ambos a la comisaría, en donde fueron recogidos más tarde por sus respectivas madres. Pero eso no eran simples altercados infantiles. Al año siguiente, otro pequeño corrió la misma suerte. Godino vio a una vecina de apenas 18 meses, llamada Ana Neri. Como si se tratara ya de un modus operandi, la condujo hasta un terreno baldío, en donde la golpeó repetidamente con una piedra. Nuevamente fue descubierto por un policía, quien lo detuvo, pero, dada su corta edad, fue dejado en libertad esa misma noche. El 29 de marzo de 1906 ocurrió el que sería el primer triste hecho del petizo orejudo. Ese día tomó a María Rosa Fase, de 3 años de edad, y la llevó hasta un terreno desolado sobre la calle Río de Janeiro, donde la intentó pero como no pudo, enojado, la enterró aún con vida en una zanja que luego cubrió con latas. Ese acto pasó desapercibido en ese momento y solamente fue descubierto cuando él mismo lo confesó años después ante la policía. Las autoridades se trasladaron hasta el lugar de inmediato, pero encontraron que ya se habían edificado una casa de 2 pisos y la niña nunca fue encontrada. Mientras deambulaba por la ciudad, también iba seguido a distintos conventillos. En uno en particular, ubicado en la calle Venezuela 32, conoció a un matrimonio de españoles de unos 25 años de edad que tenían un nene de 22 meses, Severino González. En septiembre de 1908, tomó sus brazos y lo llevó a un abrevadero de caballos, donde lo quemó con un cigarrillo. Después lo tiró al agua y lo cubrió con una tabla hasta que fue sorprendido por ruidos cercanos. Fue un muchacho italiano que pasaba rumbo al trabajo quien descubrió a Severino casi ahogado. Por fortuna, pudo rescatarlo a tiempo. Insatisfecho, 6 días más tarde, el 15 de septiembre, con un cigarrillo los párpados de Julio Bote, de solo 22 meses, pero en cuanto fue descubierto por la madre de Julio, logró salir corriendo del lugar. Con todos esos comportamientos, su padre una vez más se vio obligado a pedir ayuda y llevó a Santos Godino otra vez a la comisaría.
Imposible de reformar. El 6 de diciembre, sus padres decidieron entregarlo nuevamente a la policía, en vez de quedar tras las rejas unos meses. Esta vez el joven de 12 años fue enviado a la colonia de menores en Marco Paz, en donde permaneció durante 3 años. Y si alguien creía que iba a salir mejor de ahí, nada de eso sucedió. Se sabe que allí dentro acudió a clases y hasta aprendió a leer y escribir un poco. Pero la estancia en el reformatorio, lejos de regenerarlo, solo le hizo más daño, y el 23 de diciembre de 1911 regresó a las calles. Ahora es aún más frío y terriblemente potenciado. Su liberación se da, al parecer, a petición de sus padres, con quienes regresa a vivir. En un intento por rescatarlo de su pasado, se habían ocupado de conseguirle trabajo en una fábrica, donde mantuvo su puesto durante 3 meses, hasta que fue despedido por terminar con la vida de una yegua. La vida, sin dudas, le tenía preparado otros planes. Después de eso, simplemente volvió a vagar por las calles. El 17 de enero de 1912, Cayetano, quien ya es conocido con el sobrenombre de El Petizo Orejudo, logró colarse dentro de una bodega de la calle Corrientes, aunque no estaba interesado en robar. Allí dentro le dio rienda a otra de sus grandes pasiones, el fuego. El incendio que provocó fue tan intenso que los bomberos tardaron 4 horas en sofocarlo. Como si fuera poco el daño que había causado, cuando la policía lo detuvo, dijo que le gustaba ver trabajar a los bomberos, sobre todo porque era lindo ver cómo caían en el fuego. Durante los siguientes meses intentó varias veces deshacerse de otros pequeños del barrio. Roberto Russo, de 2 años, Carmen Guitone, de 3, y Catalina Naulener, de 5, lograron escapar antes de que fuese demasiado tarde. Aún así, el año 1912 fue clave para su caída. 3 personas fueron halladas sin vida. Eso terminaría por dejarlo al descubierto. Los 2 primeros fueron los casos de Arturo Laurora y Reina Bonita Vainikov. El primero tenía 13 años cuando fue hallado sin vida en enero de 1912, estado en una casa vacía. 2 meses después, a Reina Bonita, de 5 años, le prendió fuego su vestido y 16 días después perdió la vida debido a las terribles quemaduras mientras todavía estaba en el hospital. No fue sino hasta lo sucedido a Gesualdo Giordano ese mismo año que finalmente cayó en manos de la justicia. La policía lo detuvo el 4 de diciembre y Cayetano confesó todo sin titubear. Tenía apenas 15 años cuando fue procesado. Una de las cosas más llamativas es que seguía un patrón en cada uno de sus hechos. Según la prensa, era el nuevo Marqués de Sade. Utilizaba, a falta de colmillos de antropófago, un enorme clavo de hierro que actualmente se exhibe en el Museo Policial. Su condena, luego de una serie de peritajes psiquiátricos, fue declarado en principio inimputable. En 1914, un juez lo absolvió por considerarlo penalmente irresponsable, además de desequilibrado mental, y debido al peligro social que representaba, lo envió al Hospicio de las Mercedes, un pabellón especial de delincuentes alienados. Dicen que no hay relato más escalofriante que aquella entrevista realizada por el cuerpo médico a cargo del caso. Por supuesto, este no era un sitio agradable y tampoco podía deambular, pero eso no quiere decir que dejara sus hábitos. Al poco tiempo de entrar, atacó a 2 pacientes. Uno de ellos permanecía en una cama y otro que apenas si se movía por el salón en una silla de ruedas. Después intentó huir,
hasta que lograron apresarlo en los pasillos. Se suponía que ese lugar era una internación provisoria, claro, pero Godino aseguraba a los cuatro vientos que no estaba loco y que prefería estar en una cárcel común y corriente. Poco después, por decisión del Ministerio Público, el petizo fue trasladado a la Penitenciaría Nacional, en aquel entonces ubicada en las calles Las Heras y Coronel Díaz. Su último traslado fue en 1923, nada menos que a la cárcel del Fin del Mundo, en Ushuaia, aunque en prisión tampoco fue nada dócil. En el año 1933 terminó con la vida de dos gatos que los penados del presidio cuidaban y alimentaban. Los presos, indignados y furiosos, le pegaron tanto que lo mandaron al hospital durante al menos 20 días. Las orejas malditas. Con todo lo que hizo en vida, cualquiera podría pensar que sus orejas eran lo menos importante, pero Cayetano medía 1,61 y encajaba perfecto en la teoría de Cesare Lombroso, criminólogo y médico italiano que fundó la Escuela Positivista Criminológica. Este hombre había intentado explicar, a través de sus análisis, que había seres humanos condicionados por anomalías en su cuerpo, las cuales los guiaban a realizar actos inimaginables, desde asimetrías craneales hasta la forma de la mandíbula y, claro, de las orejas. En primer lugar, la maldad ya no se cuestionaba. Había bebido alcohol desde chico y simulaba crisis epilépticas para evitar castigos. Terminaba con vidas de personas y de pájaros que los escondía debajo de su cama. Pero, ¿podían ser sus orejas las culpables de tanto mal? En 1927, siguiendo esta idea, se lo sometió a una cirugía para reducir el tamaño, y con ello, según esperaban, todo volvería a la normalidad. Sin embargo, nada cambió, nada más que su aspecto físico, al menos. Además de eso, se sabe muy poco sobre su estadía en esa prisión, un lugar que hoy en día fue convertido en un museo para contar su historia. Lo único seguro es que hizo todas las cosas malas que estaban a su alcance, y a pesar de eso, se dice que el joven soñaba con que le dieran la libertad por extinción de pena, tal vez para volver a sus andanzas o mejorar sus técnicas, pero el final de sus días fue muy distinto de lo que esperaba. Su misterioso final. Cayetano Santos Godino, o mejor dicho, el petizo orejudo, falleció en 1944 a la edad de 48 años, y sobre los motivos del deceso hay diferentes versiones, aún 80 años después. Oficialmente se atribuyó a una úlcera. Sin embargo, hay quienes sostienen que el final de sus días habría sido a causa de una hemorragia interna causada por la paliza de los otros reclusos. Hay versiones que sostienen que sus compañeros de reclusión le rompieron cada uno de sus huesos y dejaron su cuerpo roto en un barril y que luego lo arrojaron al mar. El penal fue clausurado en 1947 y cuando fue removido, sus huesos no estaban. Las leyendas urbanas de la ciudad austral cuentan que un fémur de Godino era usado como pisapapeles en la casa del director de la prisión. Como dijo el periodista y escritor argentino Javier Sinay, un siglo después seguimos buscando en el petizo orejudo una pista para comprender su siniestra mente. Y es cierto, la historia del petizo orejudo todavía impacta al mundo, y la forma en que disfrutaba de terminar con las vidas tan fríamente se quedará por siempre entre nosotros. Hasta acá el video de la semana. Te pido por favor que nos des tu apoyo suscribiéndote al canal
y dejando tu comentario del video que acabas de ver y tus sugerencias. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana en Casos Reales.